This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. John Legend, Sheryl Crow, Elvis Costello, and Alanis Morissette star in the MGM Plus original series, Words and Music. Iconic artists share intimate performances and the stories behind the songs. New episodes Sundays on MGM Plus. ¿Qué harías si Dios te dijera que tus sueños no se cumplirán como esperabas, pero que, a cambio, Él tiene un plan eterno que usará tu vida para transformar la historia del mundo? David deseaba construirle una casa a Dios. Era un anhelo noble, sincero, lleno de gratitud. Pero el Señor le respondió con algo inesperado: «Tú no me edificarás casa, yo te edificaré a ti». Y así, en lugar de permitirle levantar un templo, Dios le entregó una promesa eterna que cambiaría el curso del reino, del linaje real y de la salvación. Este capítulo es mucho más que una conversación entre un rey y su Dios. Es el momento en que el cielo abrió la línea profética que conduciría directamente hasta Cristo. ¿Estás listo para descubrir cómo una promesa personal puede convertirse en una promesa para toda la humanidad? En 2 de Samuel 7, 1-3, se narra: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Y Natán dijo al rey: «Anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». David había alcanzado un tiempo de reposo. Después de largas campañas militares y años de aflicción, se encontraba finalmente asentado en su reino, rodeado de estabilidad. Su casa de cedro, símbolo de conquista y bendición, contrastaba con la tienda sencilla donde reposaba el arca del pacto. El contraste tocó profundamente su espíritu. No podía disfrutar del esplendor de su morada, mientras la presencia de Dios seguía habitando en una estructura temporal. Su deseo era noble y sincero: construirle una casa a su Dios. El impulso no venía del orgullo ni de la ambición, sino de un corazón agradecido. El rey, que había sido pastor perseguido y extranjero, ahora quería expresar su gratitud con una obra digna del Señor. Esta iniciativa revelaba cuán profundamente deseaba honrar la presencia de Dios, no con palabras solamente, sino con hechos visibles, permanentes y reverentes. Natán, el profeta, al oír el deseo del rey, aprobó sin consultar al Señor. Confió en la rectitud de David y asumió que todo lo que salía de su corazón sería agradable a Dios. Pero aún los planes más piadosos deben ser sometidos a la voluntad divina. La intención era buena, pero el propósito eterno aún no había sido revelado. Dios no necesitaba un templo para ser glorificado. Él estaba por enseñarle a David que su plan no consistía en recibir una casa, sino en establecer un linaje. Mientras David pensaba en arquitectura, Dios pensaba en eternidad. Y mientras el rey planeaba edificar para Dios, el Creador estaba a punto de edificar una promesa que atravesaría los siglos y culminaría en el reino eterno de su Hijo. En 2 de Samuel 7:4-7, se narra: aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel,
a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En medio del silencio de la noche, la respuesta divina llegó con claridad. Dios interrumpió los planes bien intencionados de David con una revelación que los superaba en profundidad y propósito. No fue un rechazo airado, sino una corrección amorosa. El Señor no condenó el deseo del rey, pero dejó claro que no era su voluntad que David construyera el templo. El mensaje fue directo. El Dios que sacó a Israel de Egipto, el que caminó con ellos en el desierto, nunca había pedido una casa. Durante generaciones, su presencia se había manifestado en tienda y tabernáculo, no por falta de poder, sino por una razón más profunda. Había elegido habitar en medio del pueblo de forma cercana, móvil y accesible. Él no necesitaba una estructura lujosa para mostrar su gloria. Su presencia no estaba atada a edificios, sino al cumplimiento de su propósito en medio de la historia. Este recordatorio desmanteló cualquier idea de que Dios necesitara una obra humana para sentirse honrado. Él es autosuficiente, eterno, soberano. Su gloria no se establece por las obras del hombre, sino por la ejecución fiel de sus propios designios. La relación que mantenía con Israel no dependía de estructuras físicas, sino de obediencia y comunión. El Señor confrontó suavemente el impulso de David con una pregunta retórica. Te he pedido yo una casa, no porque su deseo fuera malo, sino porque no era el momento ni el instrumento elegido para ello. Dios estaba preparando algo más grande que una construcción visible. Estaba diseñando una promesa que no tendría muros, pero sí linaje. Una promesa que no levantaría columnas de cedro, sino que levantaría un reino eterno, sustentado por fidelidad divina. El corazón de Dios no busca estructuras antes que corazones. No necesita templos, si no hay obediencia. No se impresiona con oro o madera costosa, pero se complace en una vida rendida. La noche en que Natán recibió esta palabra fue el inicio de una revelación que cambiaría para siempre el entendimiento del reino. David quería honrar al Señor con una casa. El Señor quería honrar a David con un legado. En 2 de Samuel 7, 8, 9, se narra, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios comienza a hablarle directamente a David con una declaración poderosa de gracia. No le recuerda sus logros, sino sus orígenes. No le celebra sus victorias, sino le recuerda que cada una de ellas fue posible por la mano divina. El Dios de los ejércitos no está impresionado por lo que David ha alcanzado. Le recuerda que fue él quien lo sacó del anonimato, del pastoreo, del olvido. Lo que David es, lo es porque Dios lo escogió. Esta no es una palabra de corrección, sino de afirmación. La grandeza de David no nació del campo de batalla, sino del corazón de Dios. Su ascenso al trono no fue resultado de astucia política, ni de herencia, sino de una elección soberana. El Señor lo tomó de detrás de las ovejas, lo transformó en príncipe y lo sostuvo en cada paso. Cada victoria sobre enemigos, cada paso hacia la consolidación del reino, fue dirigida por la presencia del Altísimo. Dios no solo le recuerda su pasado, sino que le proyecta hacia el futuro. Te haré gran nombre, dice el Señor. No porque David lo busque, sino porque Dios lo ha decretado. Esta declaración anticipa el cumplimiento de una fama que trascenderá generaciones, no por gloria personal. What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at amazon.com/blink. Sino por el propósito divino que se teje detrás de su vida. Lo que se está anunciando es más que reconocimiento humano, es una huella eterna en el plan redentor de Dios.
David está siendo preparado para comprender que su historia no gira en torno a un templo de madera o piedra, sino a una misión profética. Su trono será mucho más que una institución terrenal. Será un símbolo de algo mayor, de algo eterno. Y para poder comprender eso, primero debe recordar que todo comenzó con gracia. Lo que recibió, no lo ganó. Lo que posee, le fue dado. La plataforma sobre la que se encuentra no es el resultado de esfuerzo humano, sino de una elección divina que lo llamó cuando aún era pastor de ovejas. Este pasaje revela que Dios siempre mira más allá de nuestras circunstancias presentes. Nos ve como portadores de una historia mayor, una historia que Él mismo está escribiendo con fidelidad. La promesa que se avecina no será resultado de la ambición de David, sino del compromiso eterno de un Dios que exalta a los humildes y cumple sus planes en quienes se rinden por completo. En 2 de Samuel 7, 10, 11, se narra: «Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos». Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Mientras David deseaba levantar una casa para Dios, el Señor le revela algo aún más trascendente. Él mismo establecerá un lugar firme para su pueblo. Este no es solo un anuncio para un hombre, sino para toda una nación. El mensaje apunta hacia estabilidad, arraigo y protección. La imagen es la de un árbol que será plantado en contraste con siglos de desplazamientos, guerras y aflicciones. El pueblo no vagará más, no será removido ni oprimido como en los días de los jueces. La promesa es una visión restauradora. Israel tendrá un hogar seguro, una tierra donde pueda florecer, vivir sin temor, crecer bajo el amparo de Dios. No más ciclos de opresión, no más enemigos constantes, no más juicios que deban corregir rebeliones. Se anuncia un tiempo de reposo, donde el pueblo será guardado por la fidelidad de su Rey celestial. Y dentro de esa promesa colectiva, Dios introduce una revelación personal para David. No será David quien construya una casa para Dios, sino Dios quien edificará una casa para David. No se refiere a una estructura física, sino a una dinastía. Una casa en sentido bíblico es mucho más que muros. Es un linaje, una descendencia con propósito. Aquí el Señor cambia el enfoque de la arquitectura a la eternidad, de los planos humanos al diseño divino, al decir: «Yo te haré descansar de todos tus enemigos». El Señor declara una victoria completa, no solo sobre amenazas externas, sino sobre la inquietud interior que a veces lleva al hombre a actuar antes de tiempo. David no necesitará preocuparse por consolidar su legado. Dios lo hará por él. Y en ese acto, se sella una de las promesas más poderosas del Antiguo Testamento, una casa establecida por Dios mismo, con raíces que llegarán hasta el Mesías. El contraste es majestuoso. Mientras David ofrece construirle un templo a Dios, el Señor responde con una promesa que abarca una nación entera, una dinastía real y una visión profética que atravesará generaciones. Este momento marca un giro en la narrativa bíblica. Lo que comenzó como una inquietud piadosa en el corazón de un rey, se convierte en una declaración eterna del corazón de Dios para su pueblo y para toda la humanidad. En 2 de Samuel 7, 12, 16, se narra: «Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». En estos versículos el Señor revela la plenitud de su propósito, una promesa que trasciende la vida terrenal de David,
proyectándose hacia el futuro con una claridad profética inigualable. Dios le habla no solo de su presente como rey, sino de su linaje como portador de una promesa eterna. Lo que parecía un cierre cuando duermas con tus padres, es en realidad el comienzo de algo inmortal. El Señor promete levantar un descendiente directo de David. Este hijo edificará la casa que David quiso construir. Sabemos que en el cumplimiento inmediato esto se refiere a Salomón, quien erigió el templo en Jerusalén. Pero el lenguaje utilizado por Dios apunta mucho más allá de Salomón. Habla de un trono afirmado para siempre, de una casa estable eternamente, de una relación de padre e hijo que trasciende la historia humana. Dios introduce aquí un pacto mesiánico. Lo que está entregando a David es, mucho más que una bendición familiar, es una promesa escatológica. A través de su linaje vendrá el verdadero rey, aquel cuyo reino no tendrá fin, el que será llamado Hijo de Dios, y cuyo trono no será tocado por el pecado ni destruido por el tiempo. Es un eco claro de Cristo. Jesús es el cumplimiento final de esta profecía, descendiente de David según la carne, pero eterno en su reinado, justo en su juicio y perfecto en su comunión con el Padre. El versículo también introduce la dimensión del trato de Dios con los descendientes de David. Aunque puedan fallar como ocurrió con muchos reyes, la misericordia de Dios no se apartará como se apartó de Saúl. Esto marca la diferencia entre un reino establecido por el favor de Dios y otro levantado por iniciativa humana. El trono de David está asegurado no por fidelidad humana, sino por el compromiso inquebrantable de Dios con su propia palabra. La afirmación es total. Tu casa, tu reino, tu trono será estable eternamente. Aquí se consolida la promesa davídica. No es una aspiración piadosa, es un decreto eterno. David no será solo un rey de su tiempo, sino el portador de una línea real que culminará en el Rey de Reyes. La gloria del templo será superada por la gloria del trono. Y la fidelidad de Dios se manifestará no solo en lo terrenal, sino en lo eterno. Este pasaje es una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento. Conecta la historia de un pastor convertido en rey con la historia de la redención universal. Lo que comenzó como una intención de honrar a Dios con una casa, termina con Dios honrando a David con un reino que no tendrá fin. En 2 de Samuel 7, 18-22, se narra: Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y cuál es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es esto así según la ley del hombre, Señor Dios? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios, por tu palabra y conforme a tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer saber a tu siervo. Por tanto tú te has engrandecido, Señor Dios, porque no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Después de recibir una de las revelaciones más gloriosas jamás dadas a un ser humano, David no corre a planificar, ni presume, ni intenta controlar el cumplimiento de la promesa. En cambio, se postra ante el Señor. El rey entra en un espacio de intimidad espiritual, donde la respuesta no es la acción, sino la adoración. Sus primeras palabras son un eco de humildad. ¿Quién soy yo? No habla desde el trono, sino desde la conciencia profunda de su indignidad. No presenta méritos, sino que reconoce que todo lo que ha recibido ha sido pura gracia. David entiende que su ascenso desde el anonimato hasta el trono, y ahora hacia una promesa eterna, no es el resultado de sus obras, sino de la elección soberana de Dios. Lo que más asombra a David no es que Dios lo haya llevado hasta donde está, sino que le haya hablado del futuro. No solo le dio una corona, sino un legado eterno. No solo lo honró a él, sino que bendijo a su descendencia más allá del tiempo. Su pregunta retórica, ¿es esto así según la ley del hombre?, revela su asombro. Este tipo de promesas no son propias de relaciones humanas. Esto solo puede venir de un Dios incomparable. David se rinde ante la grandeza de lo que ha oído. Reconoce que no tiene palabras para añadir. Dios lo conoce profundamente, y aún así lo eligió.
aun conociendo su historia, su debilidad y su humanidad. El Señor ha decretado una promesa que sobrepasa lo imaginable. Por eso David no eleva un discurso político ni compone una estrategia real. Solo se rinde en reverencia. Esta oración revela la esencia de una fe verdadera. No es una fe que exige, que calcula o manipula. Es una fe que se maravilla, que responde a la gracia con reverencia, que contempla las promesas y, en lugar de correr a construir, corre a postrarse. David entiende que la historia no gira alrededor de él, sino de la fidelidad de un Dios que ha decidido establecer algo eterno a través de su vida. La afirmación final de su oración es poderosa. Tú te has engrandecido, porque no hay como tú. El centro de la historia no es la casa de David, ni su trono ni su linaje, sino el carácter de Dios, su misericordia, su poder, su plan eterno. David ve con claridad, todo lo que ha recibido tiene un solo propósito: que el mundo sepa que no hay Dios como el Señor. En 2 de Samuel 7, 23-26, se narra: ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, a quien Dios fue a redimir para sí por pueblo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que redimiste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y engrandecido sea tu nombre para siempre. Y dígase: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David será firme delante de ti. David, profundamente conmovido por lo que ha escuchado, eleva ahora una oración que reconoce no solo la bondad personal de Dios hacia él, sino el propósito eterno de esa bondad: glorificar el nombre del Señor y cumplir su pacto con su pueblo. El rey no se queda en lo individual. Él entiende que lo que ha recibido está conectado a algo mucho más grande: la redención de Israel y el testimonio de la gloria de Dios entre las naciones. David hace memoria de la historia redentora. Israel no es cualquier nación. Fue escogida, rescatada, formada por Dios para ser portadora de su nombre. Él recuerda que Dios redimió a su pueblo para sí, no por méritos humanos, sino por amor soberano. Lo sacó de Egipto, lo liberó de las naciones y sus ídolos, y lo estableció como nación singular, con una identidad que trasciende la geografía o la cultura, una nación del pacto. Al orar, David une su destino al del pueblo. Sabe que la promesa dada a él es coherente con lo que Dios ha hecho desde el principio: levantar un pueblo que lo adore, que lleve su nombre, que revele su carácter. Por eso, lejos de envanecerse, el rey suplica: confirma para siempre la palabra que has hablado. No busca alterar el plan, ni obtener más. Solo desea que Dios cumpla lo que ha dicho, y que su fidelidad sea visible para todos. La motivación de David no es la fama personal, sino que el nombre del Señor sea engrandecido para siempre. Pide que el pueblo pueda decir con gozo: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Aquí está el corazón de todo pacto: Dios con su pueblo, y su pueblo bajo su autoridad. Esta es la esencia del reino: un pueblo redimido que reconoce al Señor como su único Dios, y un rey que entiende que su trono existe para exaltar al Rey de Reyes. El pacto que Dios hizo con David es inquebrantable porque está cimentado en la fidelidad de Dios, no en la perfección del hombre. Aun cuando los reyes que descendieron de David fallaron, y aun cuando el pueblo fue infiel, Dios preservó su promesa, porque cuando Él habla, no lo hace con ligereza. Su palabra tiene eternidad, y su pacto con David tenía un destino: Cristo, el Hijo del Altísimo, sentado para siempre en el trono eterno. Esta sección nos recuerda que cada promesa de Dios está diseñada para glorificar su nombre. No se trata solo de lo que Dios hará por nosotros, sino de cómo cada acto suyo revela su grandeza, su misericordia y su propósito eterno. David lo entendió. Por eso oró no para recibir más,
sino para que el nombre del Señor sea engrandecido por siempre. En 2 de Samuel 7, 27, 29, se narra: porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David concluye su oración con una convicción firme y una confianza rendida. Ha escuchado una promesa imposible de imaginar, que su casa será edificada por Dios mismo, y eso ha producido en él no presunción, sino valor para suplicar. Cuando Dios revela, el corazón responde con fe, no con ambición. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. La oración de David fluye desde una certeza: si Dios lo ha dicho, entonces puede orar en esa dirección. Este pasaje nos muestra una dimensión vital de la fe madura. Orar no desde el deseo humano, sino desde la promesa divina. David no se atreve a pedir algo que no haya salido antes del corazón de Dios. Su oración está anclada en la revelación, no en el anhelo. Por eso repite con reverencia: tú eres Dios, tus palabras son verdad. Esa frase resume toda su teología. Dios es confiable, su voz es firme, y lo que Él promete es eterno. Lo que comenzó como una conversación sobre un templo, termina siendo una declaración profética sobre el trono eterno del Mesías. Aunque David no lo vio en su tiempo, la semilla fue sembrada en su linaje. Siglos más tarde, en un establo de Belén, nacería un descendiente suyo, aquel de quien el ángel diría a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32, 33. Este es el cumplimiento perfecto de 2 de Samuel 7. El verdadero hijo de David, el Rey eterno, no edificó un templo físico, sino uno espiritual. Su trono no está sostenido por ejércitos humanos, sino por justicia, verdad y redención. Y su reino no será interrumpido, dividido ni amenazado, porque ha sido establecido por la palabra del Dios eterno. David cierra su oración pidiendo una bendición perpetua. Con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Aquí se revela el entendimiento profundo del rey. Lo que permanece no es lo construido por manos humanas, sino lo que es bendecido por Dios. Un linaje sin su bendición no es más que historia, pero una promesa con su respaldo es eternidad sellada. Este pasaje nos invita a descansar en la fidelidad del Dios que no miente, que cumple lo que promete, y que construye con sus manos lo que ningún hombre podría imaginar. David creyó, oró y adoró, y nosotros, que ahora vemos en Cristo el cumplimiento de esta promesa, también debemos responder con reverencia, con confianza y con una fe que se apoya en cada palabra que ha salido de la boca de Dios. En 2 de Samuel 7 no es simplemente un capítulo histórico, es un punto de inflexión en la revelación de Dios. Hasta aquí habíamos visto a Dios actuar en favor de individuos: Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David. Pero en este capítulo,
el Señor levanta su mirada y declara un propósito eterno: establecer un reino que no tendrá fin, a través de una casa que Él mismo edificará. Lo sorprendente es que todo comienza con una buena intención humana. David quería construir un templo para honrar a Dios, pero el Señor, con ternura y autoridad, le muestra que su plan es más grande. Tú no me edificarás casa, yo te edificaré a ti una casa. Es un giro majestuoso. El Creador no necesita ser servido como los dioses paganos. Él es quien toma la iniciativa, quien elige, quien llama y quien establece reinos eternos con palabras que no fallan. Esta promesa no fue cumplida en su totalidad en Salomón. Su sabiduría fue grande, su templo fue glorioso, pero su trono fue temporal. El corazón humano sigue siendo débil. Por eso, siglos después, el cumplimiento perfecto vendría en la persona de Jesucristo. Él no solo es el Hijo de David, es el Hijo del Dios viviente. Y Él sí edificó una casa para el nombre del Señor, una familia espiritual redimida por su sangre, establecida sobre roca eterna, habitada por el Espíritu Santo. Este capítulo es un espejo para nosotros, porque a veces, como David, tenemos buenas intenciones, queremos hacer cosas para Dios, queremos servir, edificar, lograr, pero Dios, en su gracia nos detiene, no por rechazo, sino para mostrarnos algo mayor que antes de que nosotros hagamos algo por Él. Él ya ha hecho algo eterno por nosotros. Él nos llama no a construir para ganar su favor, sino a recibir su favor para vivir en obediencia, adoración y fe. Cuando Dios hace un pacto, lo sostiene con fidelidad inquebrantable. Aunque el linaje de David enfrentó infidelidades, idolatría, exilio y ruina, el pacto permaneció firme, no porque el hombre lo mereciera, sino porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y en el momento perfecto, ese pacto resplandeció en el rostro de Jesús. Su cruz fue el altar, su resurrección fue la señal, y su ascensión al trono celestial fue la consumación del reino anunciado en 2 de Samuel 7. Hoy, esta promesa nos alcanza. Si pertenecemos a Cristo, somos parte de ese reino eterno. Somos templo del Espíritu, somos pueblo redimido, y esperamos el día glorioso en que el Hijo de David regresará no para ser coronado, sino para reinar visiblemente sobre todas las naciones. Entonces cada palabra dada a David resonará como verdad consumada, y tu casa y tu reino serán afirmados para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. The Freddy Fazbear box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box with $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary.